Yo ir ahí Japón 3 meses. Así. 3 meses yo ir ahí con mi familia. Solo te está aquí de Pilipinas. Después 3 meses sentar en la casa. O no sé, depende de tú. Marvin está ahí. No hay problema, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Ay. Ayan po mga amigo, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ko. At ito po ay napakahirap sabihin kay Joanna kasi alam niyo po na 5 araw po tayo mawawala at pupunta tayo sa Japan. Sobrang ito ay nakakalungkot. Kasi dapat nga 2 weeks eh. Kaso Peluca, ¿cuándo va a venir? buka naman ito peluka. Peluka tiene. Hay una chica dar contigo también. ¿Dónde? Esa es Manila. ¿Dónde está? Esa es Manila. Pero otro yo comprado uno. Hasta ahora yo no sé dónde está. Pero yo comprado. Bumili ako kasi peluka. Yo comprado peluka para Joanna. Pero de problema, hasta ahora no venir. Bumili ko ng peluka sa kanya, ang tagal dumating. Hinaharap niya na yung peluka niya. ¿Por qué tú quieres peluka bueno? Lo que está bien, peluca bueno, está bien, no plástico. Pero, ¿por qué mucho guineana quiere? ¿Por qué mucho africana quiere peluca? ¿No quiere natural como esto? ¿Ah? No, ¿Por qué? porque así, la africana le gusta pelucas original, no de plástico, aguacate. Sí. Mm. Gusto raw niya ng ano Aguacate está bien. Sí. Gusto raw niya ng ano, saan daw may totoong buhok na peluka? Hanapan niyo nga po ako mga amigo kasi gusto ni Joanna ng ano, peluca na totoo. Bumili na ako kasi hindi pa dumarating. Ayun, nahihirapan ako magpaliwanag kay Joanna kasi nga po mga amigo, mawawala kami ng 5 days, no? So hindi ko alam kung paano ang gagawin. Nahihirapan ako magpaalam kasi nga syempre kailangan na matagal na kasi na yan to na i-book na, syempre hindi na pwede cancel. So pagka nagkaroon siya ng ID, maililibot natin siya sa ibang bansa. Ganun lang. Gusto ko libot siya sa Singapore or Hong Kong. Kasi parang ano ko natin parang family natin to si Joanna. So ayun. Ang gagawin ko na lang ay pagka umalis kami kasi pupunta ng Baguio si Marvin. Tapos papasamahin ko na lang siya. Kasama po si Wesley. So mag-aaral si Wesley online doon lang sa cellphone niya. Ganun po mga amigo. Oo. So napakahirap hirap magpaalam kasi nga po syempre alam niyo yon yung paano yung 5 days sila, di ba? At paano yung 5 days na dito. Ayun. So Joanna, otro día, martes. Ahora, ano martes ba yan? Martes, no? Martes, miércoles, jueves. 2 días, jueves. No, yo quiero hablar contigo jueves. Jueves, yo ir a otro país. Yo ir a otro país. No, la verdad. Este jueves yo ir a otro país. Sí, en Japón. Hapon, oo, hapon. Sinabi ko na sa kanya, pero sinabi ko niya 5 days lang. Pero ipaprank ko siya, dahil pinaprank niya ako, sasabihin ko 3 buwan. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Oo, sinabi ko na sa kanya yun, pupunta kami kanina sa Japan, pero akala niya nagbibiro lang ako. Es la verdad, Esto la verdad, no? Yo ir a otro país. Esto jueves, no? Pero esto jueves de noche yo ir, ¿no? Jueves de noche yo ir. Después viernes tú ir con Marvin, Baguio City, ¿no? 3 días o 4 días yo no sé.
Por eso, tú dejar la casa, tú estás en casa solo poco día, no? ¿Te entiende? Sabi ko sa kanya, pupunta kami sa Japan, tapos siya pupunta kay Marvin sa Baguio para doon siya muna mag-i-stay. Sabi ko sa kanya para at least hindi siya abore, no? Abore, no? Para hindi siya mainip. Tu con Wesley, con Madam, con Marvin, así. Ira ahí Baguio, comprar, no sé, hay otro lugares allí. Por eso hay que cambiar tu dormir anoche a la 1, a las 2, pero la mañana despertar pronto. Porque hay muchos lugares allí tú no conoce. Sabi ko agahan niya yung tulog para kinabukasan may lakas siya para pagpunta doon para makapasyal siya sa iba't ibang lugar sa Baguio kasi hindi pa niya nalilibot lahat yun, hindi pa namin nalilibot lahat. Biglaan lang yung punta namin doon before, no? Pero yo era apo na 3 meses. Y en Japón 3 veces. 3 meses. Yo ir ahí Japón 3 meses. Así. 3 meses yo ir ahí con mi familia. Solo tú estás aquí de Pilipinas. Después 3 meses sentar en la casa. O no sé, depende de tú. Marvin está ahí. No hay problema, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Tú otro país, yo. 3 meses! 3 meses aquí. Escúchame, sabi ko 3 months sila dito. 3 months kami sa Japan. 3 meses de Japón. 3 meses de Canada. Todo 6 meses. Cuando tú vas a venir, yo no voy a estar aquí. Tú vas a buscarme. Voy a escapar. Ay, ay, ay. La verdad. Yo voy a ir en Ángeles. Me vas a buscar todo el sitio. Problema para mí. Sí, porque tú dejarme 6 meses. 6 meses, no 3, 6 meses. Ajá, 3 meses. Tú dejarme 3 meses. 6 meses. Ajá. 6 tú- meses como falta poco 1 año. Un año. Sí. Sí, yo escapar y ir en Ángeles. Vivir ahí. No comer americano. Si tú dejarme aquí, Sabi niya pag volando. sabi ko sa kanya, sa 6 months na ako, 6 months ka ako alis, 3 months sa Japan, 3 months sa Canada. Tapos sabi niya pagka 3 meses. Si tú vas 3 meses. 3 meses o 2 yo. pag daw sabi niya sa akin, pag daw 3 meses pag 3 meses tumula ako dito, lalayas daw siya dito. Lalayasan niya raw kami dito kasi iwanan daw niya kami. Na. Solo broma. Solo 5 días. No, la verdad, si tú haces un mes No. ahí, No, yo no. aquí, la verdad, No. yo escapar. Solo voy a hacer broma porque tiene video. No, solo 5 días. 5 días. Así, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, así. Martes, volver, así. Ajá. Mhm. Mahirap palang i-prank to eh. Sabi, lalayasan kita pagka ano gagawin ko dyan kung wala ka? 6 months ka ako kung nasa ibang bansa. No, solo 5 días, la verdad. Así. Por eso, yo he dicho, necesito tarjeta. Identidad. Para cuando yo viajar, tú también ibas de viajar a otro país. Porque cuando no tiene identidad de Pilipinas, salir aquí a este país difícil para volver. Por eso necesito esto. Solo 6 meses después tú tienes identidad de Pilipinas. Así. Para cuando nosotros pasar de Japón, así. Arigato. 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 Ihaw. Ihaw. Marhaba. Marhaba. Assalamualaikum. Shukran. Así. Ihaw ma. Así. Bienvenido. Pilipinas. Adios. Ciao. Ciao. Sabi ko kailangan ng ID, necesito ito. Pero hay que aquí. No tiene problema porque Marvin está aquí. Marvin a cuidar tú y Madame cuidar tú también. Solo. No me va a cuidar. ¿No? Si tú tardar ahí con tu familia, yo Marvin. Ángeles.
Sabi niya, pag nagtagal daw ako tsaka yung family ko, pupunta na sa Angeles daw siya, titira ako daw siya Amerikano, sabi niya. No, solo. La verdad, sí. Mi promesa, solo 5 días. Ajá. Vamos, 5 días. Ay, ay, ay. Gracias kayo kabardan. Joanna, ¿dónde está? La, estoy aquí de Ángeles. Ángeles. Pasar aquí. Yo cambiar el teléfono, todo, cambiar. No, cambiar. Sí. Yo le tuve a verme. No? Sí, si tú andar ahí, yo aquí, yo escapar, cambiar. Escapear. todo. Cambiar el teléfono. Pag daw siya, ako yata ipinaprank nito eh. Pag daw ako nagtagal doon, sabi niya, magpapat daw siya ng telepono la, i-escapar siya daw, lilipat, alis daw siya. No. Cambiar. Solo 5 días. Porque, pero, No, me llaman a Filipina. ¿dónde Joanna? ¿Dónde Joana? Hoy, es la verdad, otro día tú con esto. Enterrar. Enterrar, la verdad, después de llorar. Sí, hoy velorio. Na isang araw meron kasi siyang friend, nakipaglamay si Joanna, tapos también to llorar. También to llorar. Sí, hoy llorar mucho. Ella mira. ¿Qué pasa con esto? Nakipaglamay daw si Joanna sa mga friends niya. Oo, namatay din tatay. Siya daw ay umiiyak at na... Nombre, Ani. Ani, su nombre Ani. Ang bagong friend niya pangalan Ani. Después iraí de velorio, después también tu llorar. Después todo gente así. Mirar así. Pinagtitingin. Diyan sa loob, pinagtitingin daw siya ng mga tao kasi daw hindi naman nakakaano. Kasi nakukwento mo na ako. Sabi niya, nakipaglamay daw siya kasi sa friend niya si Annie, namatay day tatay. Tapos ang ginawa daw nag-iiyak daw si Joanna kasi nararamdaman niya yung sakit daw na namatay ng tatay. Tapos pagkayari daw, tinitingin daw siya ng mga tao ganyan. Murato daw hindi Afrikana, llorar. Pagkitingin daw siya ng mga Afrikana. Oo. Umiyak daw siya, sabi gano'n. Nakipaglamay, sabi ko, asa kakako sa friend daw niya na kay Ani. Kasi minsan tinatanong kayo kung nasaan. Minsan kasi like 7 o'clock, 8 o'clock yan. Tapos may kaibigan siya na Pinay dito, ang pangalan Ani. Hindi ko pa nami-meet pero sila madam kakilala. Oo. Ayun. So, la verdad, solo 5 días después volver aquí. Pero no hay que ¿cómo se llama? Hay que pasar bien donde Baguio. Así. Yo con esa edad yo no quiero. Malapit ako na gano'n. Hay que cuidar, hay que pasar bien ha. Con todos, con Marvin. Sabi ko magpasyal. Ang hirap nito i-prank, hindi mainam. Ako na nilalabanan ako. Lumalaban. Si tú una semana, 2 semanas ahí en Japón, yo volando. Con Wesley. Así. Sí, yo con Wesley aquí. Pag 2 weeks daw siya pupunta. Pag 2 weeks daw kami nagwala sa pupunta ka Japan, siya daw ay pupunta ng Angeles, sasama si Wesley, maghahatid siya Amerikano. Angeles grande, doon pinila sa ahí. Doon na Joanna! Cambiar. Babaguhin niya yung cellphone number niya. Cambiar. Doon na Joanna! Nuevo cuenta Facebook, nuevo número, nuevo teléfono. No, solo una semana. Una semana. No, 5 días. Ahora tú vas a hablar bien secreto. Secreto va a salir. Secreto. Nagjo-joke, secret na lumalabas doon yung secret. Ewan ko sa'yo. Bueno, 5 días, una semana después. No, yo he dicho 5 días. Okay. O 5 days. Yo dicho. Sabi ko 5 days daw. Okay. Naku, bahala ka ka dyan. Una semana. Hiro pagpaalam dito, ipaprank mo, ikaw mapaprank, ilalabanan kayo. Lumalaban.